La mañanera de Ángel Dominical, domingo 6 de junio del año 2021. Antes de cualquier otra cosa, le ofrezco una sentida disculpa por la tardanza para subir esta mañanera. La razón es muy simple. Quise esperar a ver qué sucedía con la instalación de casillas, incidentes, etc., para tener quizá el principio de un panorama más complejo. Dicen que por la víspera se saca el día, y creo que con lo que han reportado los medios a esta hora, va a ser esto algo histórico, y ahorita le diré por qué. Primeramente, va a ser histórico, no por el número de posiciones en juego, etcétera, no. Va a ser histórico por otra razón. Una de las cantaletas más socorridas de López es el fraude electoral. Hemos explicado una y otra vez que eso no existe como delito. No existe. Es más bien una palabra pegadora. Pero repito, no existe el fraude electoral. Existe un largo rosario de delitos. E incluso en la ley correspondiente, la Ley General en materia de delitos electorales, están perfectamente definidos, y también quiénes son los actores que podrían cometer esos delitos. Pero repito, el fraude electoral no existe. Y lo curioso es que aquel que ha vivido desde siempre hablando de fraudes desde que perdió 2 veces la elección para gobernador en Tabasco a la fecha, no deja de hablar de fraude. Es un poco como aquel ladrón que grita al ladrón, allá va, y él es el ladrón. Hoy, con los pocos datos que tenemos a esta hora, ya se empieza a ver un panorama claro en lo que se refiere a la comisión de delitos electorales varios. ¿Y sabe usted qué partido y quiénes son los que han cometido esos actos reportados a esta hora? Acertó. Morena y los suyos. Ya por allá los agarraron a un superdelegado con un carro lleno de cajas con papeles electorales, boletas, etcétera. Eso fue, de acuerdo a lo reportado en Sonora, el doctor. Fíjese usted, si es que le digo que el doctorado no quita lo tarugo, pero tampoco lo sinvergüenza. El doctor Jorge Tadei lo torcieron, como dicen vulgarmente, y luego en Tabasco, la tierra de López, detuvieron a un vehículo con dinero y ahí estaban, y que sí, que el dinero se queda. Y por otra parte, cuando descubrieron un vehículo con boletas electorales cruzadas a favor de Morena, tiradas en la carretera. Y repito, todos esos incidentes realizados, llevados a cabo por Morena y los suyos. Y eso es apenas el principio del día. Casi le puedo asegurar a usted que todas esas sinvergüenzadas, todos esos delitos cometidos, delitos electorales, eso sí, sustracción de papelería electoral, llevar dinero para darlo, etcétera, etcétera, esos sí son delitos, están plasmados en la ley correspondiente, y todos van a ser cometidos por los de Morena. ¿Y a qué se debe esto? A la desesperación que tienen, porque saben que las cosas no les van a resultar como pensaron. Y la incapacidad de estas personas, empezando por el mismo López, es tanta que ni siquiera esas sinvergüenzadas la saben hacer bien. Son brutos naturales, incapaces naturales. Esos son los de Morena. Por eso, qué absurdo estamos viendo hoy que aquellos que han hablado en contra del fraude y por acá y el del 2006 y en Tabasco y ahora, etcétera, son los que están llevando a cabo todos esos delitos. Pero así es la vida. Y lo que más me sorprende a esta hora
es que en Tabasco están ya llevando a cabo un intento de operación, es así fraudulenta, para hacer ganar a la gente de Morena, porque ni en la misma tierra de López los quieren. Es decir, las facturas empiezan a ser cobradas hoy, 6 de junio. ¿Qué va a suceder finalmente una vez que se cierren las casillas? Vamos a ver una serie de trapacerías, intentos por obtener en la mesa lo que no obtuvieron en las urnas. Se va a dar curso a todas esas quejas, a esos hechos, etc. ¿Cuál va a ser el resultado en la Cámara de Diputados? No lo sé, ni ellos mismos lo saben. Pero hay algo que quiero aclarar con usted, porque leyendo la prensa hoy, dice un periódico acá de circulación nacional, dice, si Morena pierde la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, no podrá llevar a cabo las reformas constitucionales que se... Yo no me explico cómo esa nota en el periódico Reforma la dejan pasar. El proceso para reformar la Constitución está en ella misma, debidamente establecido. ¿Puede Morena ganar ella con sus propios recursos y con los 2, 3 paniaguados ahí a su alrededor, obtener 334 diputados y tener la mayoría calificada y lograr que en esa Cámara, la de Diputados, se aprobare una reforma constitucional? Pero resulta que en el Senado no tienen esa mayoría calificada. Por lo tanto, ahí se interrumpiría el proceso. Y en el Senado no va a haber cambio alguno, porque tienen elecciones o renovación cada 6 años. ¿Cómo un periódico como Reforma plantea eso? Dice uno, no es posible esto. O como un analista económico financiero acá de los Camajanes dice, es que la mayoría calificada en diputados son 331 cuando son 334. Una simple operación aritmética. Dice uno, ¿qué está pasando con esa calidad periodística que debería ser hoy, particularmente este día, lo que estuviéramos leyendo? Pero no, descuido, irresponsabilidad, ignorancia, no lo sé. Por eso quiero aclararle a usted perfectamente. No importa que López gane la mayoría calificada con los suyos en Cámara de Diputados. No la tiene en senadores y tampoco sabemos cómo van a quedar las 30 legislaturas locales o congresos estatales que se van a definir hoy. Él requiere, para que se constituya y apruebe el constituyente permanente, cuando menos 17 congresos locales. ¿Los obtendrá? No lo sabemos. Lo más probable es que no. En consecuencia, no puede llevar a cabo una sola reforma constitucional. Y tan es así todavía hoy, antes de que termine esta legislatura, que le da vuelta a las leyes. ¿Recuerda usted los cambios a la ley de industria eléctrica, la ley de hidrocarburos, que se los echó abajo el Poder Judicial por ser anticonstitucionales? ¿Valdría la pena que nuestros periodistas, reporteros, analistas estudiaran la Constitución en las partes pertinentes con la debida seriedad, para no confundir? Por eso le pido, no se deje confundir. No importa que Morena gane la mayoría calificada en diputados, no tiene la mayoría calificada en el Senado y no sabemos cómo va a quedar el conjunto de congresos locales, donde requeriría 17. Esto es lo primero que hay que señalar. Segundo, a cómo están las condiciones en México, en el pleito con empresarios, con los partidos políticos, con haber roto y destruido la convivencia entre grupos sociales diversos, López tiene 2 caminos. O rectifica
cambia a toda la bola de ineptos que tiene en las diferentes secretarías y otras dependencias, y cambia también, que sería lo importante, su forma de ver la gobernación, o continúa con más de lo mismo, con los mismos, y este país estallaría. Ojo con eso. Los Estados Unidos, si bien hay que también entender, no van a resolver los problemas que debemos los ciudadanos mexicanos resolver, pero sí habrá presiones ya hoy inocultables por los efectos que para la seguridad nacional de los Estados Unidos tendría una complicación todavía mayor de la que ya tenemos. Por eso es el miedo que tienen. Por eso son esos actos ilegales que configuran delitos plasmados en la ley correspondiente. Por eso, personas que dice uno, ¿cómo es posible que un doctor en ciencias como Tadei en Sonora se preste a esas sinvergüenzadas? Aquellos tiempos del dorado autoritarismo donde el PRI se servía con el cucharón del pozole, diría Gilgamesh, ahora resulta que los puros, los que quieren dar clases de moral republicana, empezando por ese individuo menor y corrompido hasta el tuétano de Mario Delgado, quieren dar clases de moral republicana. Y véalos, regodeándose en el excremento de la peor corrupción electoral que vimos. Porque como me dijo alguien, Ángel, siquiera aquellos sabían hacer las cosas. Estos sinvergüenzas son además incapaces. Esa va a ser la tónica de este 6 de junio. Y vamos a ver en los próximos días, quizá de aquí al siguiente domingo, cuando se den los conteos distritales, vamos a ver de cuál es la verdadera catadura, tanto del presidente, que es el comandante en jefe de esta bola de delincuentes electorales, vamos a verlos ahí en su tinta, sin pena alguna, y vamos a ver ahí una exhibición de indecencia de quienes todavía ayer los caracterizábamos como personas decentes. Eso es lo que nos espera en los próximos 7 o 14 días. Pero luego vendrán las querellas, las reclamaciones en las entidades correspondientes y tendremos el 1 de septiembre una nueva legislatura, la cual, al margen de lo que suceda, ojo, no podrán reformar la Constitución. Que no lo asusten. Y esos medios, y esos reporteros, y esos analistas que dicen que si gana la mayoría calificada en diputados, no les haga caso, porque están totalmente equivocados. Esperemos pues que no haya violencia, que hagan sus intentos de raterías estos de Morena, pero que las cosas transcurran en santa paz. Yo lo espero mañana a ver qué fue lo que pasó ayer, qué les pasó hoy domingo. Gracias, hasta mañana.